Bueno, queridos hermanos, muy buenos días nuevamente. Les saludo desde Iglesia Cristiana Berea, Sogamoso, a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, una bienvenida. No sin antes darle las gracias a Dios por el privilegio, por la bienaventuranza que nos da de poder estar hoy una vez más reunidos en su nombre. Darle gracias a Dios también porque pone el querer en cada uno de nuestros corazones de querer estar aquí, de querer estar reunidos para alabarlo, para exaltarlo y reconociéndolo una vez más como nuestro único Dios, como nuestro único Salvador. Amén. 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 Me gustaría pedirle el favor a mi hermano Andrés que nos acompaña. Active su micrófono por favor y oramos por la ofrenda. Padre Santo, Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, siempre nos provee nuestras necesidades, Señor. Amén. Ayúdanos a ser generosos con la ofrenda, Señor, para que, Amén. así como tú eres generoso, Señor, ayuda a las personas que no tienen trabajo, Señor, no tienen sustento diario, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, es un privilegio también poder ofrendar y es una manera también de alabar al Señor. Recordemos que Él se agrada y recibe nuestras ofrendas. Además de la alabanza, la ofrenda es una manera para alabar al Señor, para honrarlo, así como nuestra obediencia también, ¿no? Que deben ir de la mano. Amén. 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 Bueno, quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14. Es el pasaje en el cual vamos a meditar en el día de hoy, el pasaje que vamos a recordar también, ¿no? Porque muchas de las escrituras las conocemos, porque Dios nos la ha mostrado a través de la palabra, pero a veces no las recordamos, no las meditamos y Dios quiere que las recordemos, que las meditemos, que pasemos tiempo con Él a través de su palabra, porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, es un refrigerio para nuestros huesos. Isaías capítulo 7, donde vamos a leer el verso 14, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, quienes puedan, para dar honra a la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Gloria a Dios. Ya pueden sentarse. Bueno, quisiera que me acompañaran en oración para poner este sermón en manos del Señor, para que sea Dios guiándonos. Padre Santo, ponemos hoy, este día, nuestras vidas, nuestras familias y esta predicación, Señor, en tus manos, para que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, guiándonos, Señor, guiándome a mí, Señor, para transmitir el mensaje que tú quieres dar a mis hermanos y guiando también a mis hermanos y a todo aquel que escuche este mensaje, Señor, para que tu Santo Espíritu sea dándole convicción de tu verdad, Señor, porque esa es la obra de tu Espíritu, Señor, danos convicción de tu verdad, enseñarnos todas las cosas, guiarnos a toda la verdad, recordarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo,
danos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que seas tú ministrando cada uno de nuestros corazones y también rogarte que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces y es tu palabra la que predicamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, ya pueden sentarse nuevamente. El título de este sermón, hermanos, es, le he puesto Natividad. Y ya luego vamos a ver por qué le he puesto ese nombre, hermanos, ¿no? Los tres acontecimientos, o uno de los tres acontecimientos más importantes de la historia, hermanos, tanto de la historia del mundo como de la historia del cristianismo, son el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Son tres acontecimientos que han dejado huella en la historia del mundo y más aún en la historia del cristianismo. ¿Hay algo más importante o hay algo que hace de estos tres que hace que estos tres acontecimientos sean aún más relevantes y más importantes? Y es el hecho de que los tres acontecimientos que acabo de mencionar tuvieron su cumplimiento en la persona de Jesús, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que podemos comprobarlo a lo largo de los evangelios, donde está plasmada la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo durante su estadía o durante su paso por la tierra. Además de estos tres acontecimientos, hermanos, que acabo de mencionar y que ya fueron cumplidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hay un cuarto acontecimiento también, que es la segunda venida o el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es un acontecimiento que aún falta por cumplirse. Y nosotros como creyentes, como cristianos, aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 13. No sabemos cuándo será su regreso, no sabemos ni la hora, ni tampoco sabemos el día. No podemos atrevernos a decir que viene tal día o en tal mes o en tal año, como algunos falsos profetas lo han manifestado, porque la palabra de Dios dice que su venida será como ladrón en la noche. O sea, no sabemos cuándo será, pero sí tenemos la certeza y la confianza por las Escrituras que así como se cumplieron los primeros tres acontecimientos que mencionaba, se cumplirá este cuarto, porque la palabra de Dios es fiable y podemos confiar plenamente en ella. De estos cuatro importantes y grandes acontecimientos, hermanos, yo quiero resaltar el primero. Y en ese es el que quiero que meditemos en esta mañana, que recordemos, el cual es el nacimiento de Jesús. Estamos en la época, o en época de Navidad, época en la que muchos manifiestan que es tiempo de recogimiento, que es tiempo de compartir, que es tiempo de perdonar, de dar, de recibir, de brindar amor, de ser, de solidarizarnos unos con otros, de ser empáticos, de reunirnos en familia, etcétera, etcétera. En realidad todas estas cosas son buenas que las hagamos, hermanos. Son importantes, pero
todas estas cosas debiéramos hacerlas no solamente en diciembre, no solamente en época de Navidad, sino durante todo el año o todo el tiempo debiéramos amar, todo el tiempo debiéramos perdonar, todo el tiempo debiéramos reunirnos como familia. Y no estoy hablando de que lo hagamos todos los días o todos los fines de semana, sino que todo el año es una época, todos los días son una oportunidad más que Dios nos da para poder compartir con nuestra familia, para poder dar una palabra de aliento a alguien, para perdonar, para ponernos en el lugar de los demás, para ayudar, para solidarizarnos. Es algo que debiéramos hacer en los 365 días del año, hermanos. Además del compartir, del reunirnos en familia, son muchas las tradiciones que se desarrollan en torno a la celebración de la Navidad. Y a veces son tantas esas actividades que se realizan que nos olvidamos del verdadero sentido, o del verdadero sentido, sí, de lo que es realmente la Navidad. Y muchas de las tradiciones que decía que se desarrollan en torno a la Navidad, no siempre todas agradan a Dios. Son muchas tradiciones que se están realizando hoy en día por muchas congregaciones que en lugar de agradar a Dios, lo que hacen es que ofenden a Dios con sus tradiciones, con sus ritos. Por eso es importante tener en cuenta y la palabra de Dios y los consejos que encontramos en la palabra de Dios, como los consejos del apóstol Pablo, cuando dice que es importante, se enfoca en que comprobemos todo lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5, del verso 10 y 11. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que es importante que todo lo que nosotros hagamos, las tradiciones familiares, los ritos religiosos, que es importante comprobar si lo que se hace le agrada o no le agrada a Dios. Y cuando nosotros tenemos un corazón deseoso de agradar a Dios, pues nos preocupamos porque lo que estemos haciendo realmente le agrade o no a Dios, ¿no? Eso es algo bastante importante, hermanos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene mucho que ver con la Navidad, o la palabra Navidad tiene mucho que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título que yo le puse al sermón de hoy es Natividad. La palabra natividad viene del latín nativistas y significa la cualidad de nacido. Es decir, natividad es el acto de nacer. Y vamos a ver por la escritura un pasaje, dos pasajes donde vemos por la escritura, donde se narra la natividad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, del verso 18 al 23. Mateo capítulo 1, del verso 18 al 23. Mateo capítulo 1, del verso 18 al 23. Este es un pasaje donde vemos por la escritura el nacimiento, la natividad, que significa cualidad de nacido, ¿no? Mateo capítulo 1, del verso 18 al 23, se narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Para que no lo busquen,
Yo se los leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Bueno, en este pasaje vemos claramente expresado, narrado por el evangelista Mateo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Me gustaría leer un pasaje más. Lucas capítulo 1 del verso 26 al 35. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Amén. El verso 32 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. 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 Bueno, como podemos ver, hermanos, en estos dos pasajes vemos el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías que leíamos anteriormente en el texto base. La profecía sobre el nacimiento de Jesús. Y esto nos habla una vez más de la veracidad, de la fiabilidad de la palabra del Señor, hermanos. Nos habla de la confianza que debiéramos depositar y debiéramos seguir teniendo en la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es fiel. Dios es fiel con su palabra. Volviendo al tema de la natividad, hermanos, aunque la palabra natividad no la encontramos en la Biblia, y podemos leer de Génesis hasta Apocalipsis y no vamos a encontrar la palabra natividad, como tampoco vamos a encontrar la palabra Navidad. Y aunque no la encontramos en la Biblia, no está explícita o no está especificada de una forma clara y detallada, pero sí la encontramos implícitamente. Es decir, la encontramos incluida sin necesidad de que lo diga o lo especifique, como lo decía anteriormente, hermanos. La natividad, y como lo decía anteriormente, la natividad es el acto de nacer, y ya lo comprobamos por las escrituras, cómo se nos narra tanto Lucas como Mateo nos narra el nacimiento, ¿no?
y cómo iba a ser el nacimiento, y nos cita, por ejemplo, Mateo nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento, al pasaje del profeta Isaías que leíamos anteriormente. Se preguntarán por qué hago énfasis o por qué enfatizo en la palabra natividad, hermanos. Pues lo hago porque esta palabra hace alusión a la Navidad, a la natividad, a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o natividad, que es lo mismo, ¿no? Es el acto de nacer. Ahora, con respecto a esta celebración, hermanos, son muchas las posturas que hay, o son muchos los pensamientos que encontramos sobre este gran acontecimiento, o sobre esta celebración. Unos dicen que no hay que celebrarla, pero si alguien la quiere celebrar, no tendría por qué juzgar a quien no la celebra. Otros dicen que la celebremos, y unos dicen que la celebren, otros dicen que no hay que celebrarla. Cualquiera de los dos no tendría por qué juzgar al que lo hace o al que no lo hace. Otros dicen que la palabra Navidad, como decía anteriormente, no está en la Biblia. Por lo tanto, no hay que celebrarla. Pero ya vimos que bíblicamente que está implícito, y que aunque no parece como mandato, Dios nos da libertad para hacerlo o para no hacerlo, hermanos. Otros dicen que no es un mandato de Dios, como lo es la Santa Cena o como lo es el bautismo. Entonces, que por eso no hay que celebrarla, bueno, etcétera. Son muchas las posturas y son muchas las conjeturas que hay en torno a si se celebra o no se celebra. Pero algo importante en tener en cuenta, hermanos, al respecto de este tema, y no solo de este tema, sino de todos los temas en general, es que no, como creyentes, hermanos, nuestra fe, nuestras convicciones no deben estar basadas en lo que diga el pastor, en lo que diga el hermano, en lo que diga el sacerdote o en lo que diga las personas, sino nuestra fe siempre debe estar basada y fundamentada ¿en qué? En la palabra de Dios. En así dice el Señor, así está escrito, así dice el apóstol Pablo, así escribe el apóstol Pedro, etcétera, etcétera. Son situaciones que debemos tener en cuenta, hermanos, para que nuestra fe no esté basada tampoco en experiencias personales. Yo vi, el Señor me habló, etcétera, etcétera. No. Es importante que comprobemos, como decía, como está escrito por el apóstol Pablo, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor, y que comparemos por la Escritura. Y basta con echar un vistazo, hermanos, por las redes sociales para darnos cuenta de la cantidad de prácticas y doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Basta con poner la palabra paganismo en el buscador, y así vamos a comprobar que muchas de las prácticas paganas, incluso hasta comer, son cosas que nosotros también hacemos. Entonces, si nosotros comemos, entonces también nos convertimos en paganos.
Son muchas cosas que ellos hacen que nosotros también hacemos, pero no necesariamente eso nos convierte en paganos. Es por eso que nuestra fe debe estar fundamentada siempre, repito, en la palabra de Dios, en la Escritura, hermanos. Amén. 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 Y que todo lo que creamos y que todo lo que oigamos, pues lo pasemos por el filtro de la Escritura. Al igual que la palabra natividad, la palabra Navidad, tampoco la encontramos explícita en la Biblia, pero sí las encontramos implícitas. Y me gustaría ver un texto más que nos habla al respecto. Lucas capítulo 2, del verso 6 al 20. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Amén. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en pesebre. Bueno, ya le da una serie de instrucciones para que los pastores puedan llegar al sitio. Pero lo que realmente vemos en este pasaje es el verso 11, ¿no? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. 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 En este pasaje vemos una vez más la Navidad, el nacimiento de Jesús, hermanos. Y no solo eso, vemos también claramente expresado, plasmado, que los ángeles celebraron, los ángeles se gozaron en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y alabaron a Dios también por eso. Alabaron a Dios por el nacimiento de Cristo. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? ¿O por qué no hacerlo? ¿Por qué no alegrarnos? ¿Por qué no gozarnos? Que Dios envió a un Salvador, nuestro Salvador, el Salvador del mundo, hermanos. Amén. 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 Y adoraron y glorificaron a Dios a sí mismo, hermanos. Yo quiero en esta mañana animarlos, hermanos, para que nos gocemos juntos, para que nos alegremos y alabemos al Señor, porque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es uno de los acontecimientos más importantes de la historia, hermanos. Y para el cristianismo en general es uno de nuestros fundamentos, porque si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol, escribe el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros, estaríamos perdidos. Y para que Cristo naciera, pues tuvo que Cristo muriera, pues tuvo que nacer también. Y para que resucitara, tuvo que morir. Por eso, ese es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Yo quisiera que en esta mañana nos gozáramos, nos alegráramos y diéramos gracias a Dios, hermanos, porque
de verdad que es un privilegio el poder disfrutar del amor de Dios manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Muchos dirán, pero es que hoy no fue el día que nació Cristo. Y todo el mundo lo celebra. Y es más, hoy 24 de diciembre se celebra una fiesta a un dios pagano. ¿Qué nos importa eso, hermanos? Eso no debería importarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos celebrando es el nacimiento de nuestro Salvador. No estamos poniendo nuestra mirada ni nuestro corazón en un dios pagano, ni en las actividades que hacen los paganos. Nosotros estamos enfocados es en Dios, en Jesús, con nuestro corazón lleno de gratitud, lleno de gozo, de júbilo, porque Dios envió un Salvador a nuestras vidas, hermanos. Y a pesar de que no hay una fecha exacta, no hay certeza del día de su nacimiento, pues tenemos absoluta certeza por las Escrituras que Jesús nació. Y eso es lo realmente importante, hermanos. Es un motivo de gozo, es un motivo de alegría, es un motivo de júbilo que celebremos, hermanos, juntos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una oportunidad más que tenemos para hablar, para confesar nuestra fe. Es una oportunidad más que tenemos para dar esas buenas nuevas de salvación, que Dios envió a un Salvador al mundo, hermanos. Que nos gocemos, que nos alegremos, que alabemos a Dios como lo hicieron los ángeles, porque esa es la voluntad de Dios. Que estemos agradecidos, que nuestro corazón esté lleno de gratitud hacia Dios por haber puesto su mirada en cada uno de nosotros. Amén. Que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando éramos enemigos de Dios, aun cuando no merecíamos absolutamente nada, Dios pensó en nosotros. Pensó en cómo salvarnos de la condenación y envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y usó a María como instrumento para que Jesús naciera, para que Jesús se hiciera carne y viviera con nosotros, como lo hemos plasmado en el Evangelio de Juan. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, o sea, aquel que cree en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesús. Eso es un motivo de alegría, hermanos. Realmente yo quisiera que nos gozáramos juntos, que nos alegráramos y que aprovecháramos esta oportunidad para dar esas buenas nuevas de salvación. Y no solamente hoy, sino todos los días, cada vez que Dios nos dé la oportunidad de hablar con alguien, de mostrarle que Dios nos amó, que de tal manera nos amó Dios. Y ese es el pasaje con el que yo quisiera terminar de concluir, hermanos. Juan capítulo 3, verso 16 al 17, donde en palabras del apóstol Juan está escrito: Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el verso 17 sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Para eso fue que Dios envió a su Hijo, para salvarnos de la condenación eterna. No vino para condenarnos, sino vino para salvarnos, vino para mostrarnos su amor. Y no sabemos si nació en diciembre, si nació en abril, si nació en marzo, si nació en agosto. No sabemos, porque realmente no hay un registro histórico que nos diga exactamente en qué día nació o en qué mes. Pero lo que sí sabemos es que nació. Y eso es lo que realmente nos debe interesar y nos debe llenar de alegría, de gratitud hacia Dios, hermanos. Amén. 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 Oremos. Señor Dios de la gloria, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad que nos das de conocer más a profundidad tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella, Señor, nuestras dudas son aclaradas, Señor. Por medio de ella, Señor, tenemos confianza de que es palabra tuya, Señor. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros, que aunque no lo merecíamos, tú enviaste al Salvador del mundo, a Jesús, a Cristo nuestro Señor, nuestro Redentor. Mi alma te alaba, Señor, y te adora. Y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y por cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor, para que por favor les hables a su corazón, Señor, así como lo has hecho conmigo y con mis demás hermanos, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos aliento, encontramos ayuda, encontramos consuelo, encontramos dirección, porque tu palabra es el manual de vida para nosotros, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por la predicación de tu palabra el día de hoy, Señor. Te ruego que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén y amén. 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 Yo les continúo diciendo, amados hermanos, felices fiestas para todos.